Canal 4. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde vamos a estar conversando sobre las propuestas de la nueva Constitución. Gracias a la invitación que nos realiza radiocoyhaiqueonline.cl, el día de hoy vamos a estar conversando con Yarela Gómez, ex convencional constituyente. Primero vamos a saludar a Yarela. ¿Cómo estás? Bienvenida. La verdad es que estoy muy bien, expectante también, agradecida del espacio para poder informar qué dice el texto constitucional. Ese es el objetivo de hoy. Claro, así es, y como sabemos que hay hartos temas dentro de este texto constitucional, dentro de esta nueva propuesta de cara al 4 de septiembre, vamos a precisar dos temas en particular, que es medio ambiente y ruralidad, y cómo también se puede implementar o cómo puede afectar aquí en la región de Aysén. Y para entrar ya de lleno en estos temas, Yarela, consultarte sobre cómo va a ser esta distribución del agua, que se considera también un recurso, un derecho humano en la nueva Constitución, y cómo puede afectar o cómo incide también en los pequeños y medianos agricultores. Respecto de agua, una de las demandas más sentidas que origina también el proceso constituyente tiene que ver no solamente con la redistribución del agua, sino la consideración que se tiene esta respecto de considerarlo un derecho humano. Esto está asociado al capítulo de derechos fundamentales, lo pueden encontrar ahí como derecho humano a agua, pero también está en el capítulo de medio ambiente y naturaleza. Un capítulo innovador que lo que hace es poner o equiparar a las normas internacionales las medidas de protección respecto del medio ambiente, entendiendo que en los principios constitucionales de la propuesta de nueva Constitución se dice que Chile es un estado ecológico. Digo todo esto para hacer un marco para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, entender que hay un paso y se declara el agua como un bien común inapropiable. ¿Qué sucede con los derechos de agua entonces? Primero se crea una Agencia Nacional del Agua, ANA. Me encanta que tenga un nombre femenino por lo demás. ANA es una agencia que va a aunar todas estas voluntades o instituciones que hasta ahora existen y que tiene como objetivo primero poder catastrar cuánta agua existe. Todos sabemos, y así lo han demostrado las noticias también, que hay sectores donde no hay agua. No hay agua ni para el consumo, menos para el saneamiento, no hay agua para nada. Y eso es porque demandas más sentidas que origina también el proceso constituyente tiene que ver no solamente con la redistribución del agua, sino la consideración que se tiene esta respecto de considerarlo un derecho humano. Esto está asociado al capítulo de derechos fundamentales, lo pueden encontrar ahí como derecho humano a agua, pero también está en el capítulo de medio ambiente y naturaleza. Un capítulo innovador que lo que hace es poner o equiparar a las normas internacionales las medidas de protección respecto del medio ambiente, entendiendo que en los principios constitucionales de la propuesta de nueva Constitución se dice que Chile es un estado ecológico. Digo todo esto para hacer un marco para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, entender que hay un paso y se declara el agua como un bien común inapropiable. ¿Qué sucede con los derechos de agua entonces? Primero se crea una Agencia Nacional del Agua, ANA. Me encanta que tenga un nombre femenino por lo demás. ANA es una agencia que va a aunar todas estas voluntades o instituciones que hasta ahora existen y que tiene como objetivo primero poder catastrar cuánta agua existe. Todos sabemos, y así lo han demostrado las noticias también, que hay sectores donde no hay agua. No hay agua ni para el consumo, menos para el saneamiento, no hay agua para nada. Y eso es porque se han otorgado excesivos derechos respecto de los caudales. O sea, ríos han sido sobreotorgados y por tanto no existe agua ahí. Lo primero que tiene que hacer ANA es hacer ese catastro para poder decir de cuánta agua se dispone, y todos los derechos que hoy son derechos de agua pasan a ser administraciones de agua. ¿Esto es algo nuevo? No, es volver a lo que existía antes de la Constitución del 80, que pone y divide el agua de la tierra y lo que hace es poner el agua en el mercado. En términos concretos significa que ahora nosotros compramos el agua, compramos esos derechos, y eso ha afectado a agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas, porque en el fondo cualquiera lo puede comprar. O sea, yo puedo tener un terreno
Y así sucede, tenemos muchas experiencias en la región de Aysén, donde puedo tener un terreno, puedo pasar un arroyo y ese arroyo ni siquiera es mío. Y no es mío porque otro vino y lo compró. No hay ahí no hay relación respecto de la tierra y el agua. Lo que hace la nueva Constitución es decir que eso se va a evaluar, se evalúa en la medida en que Ana dice hay tanto derecho, ahora hay que administrarlos. Ve cómo se incorporan, cuáles son los principios de revocación, la gente tiene que justificar su uso. Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo, dueños del río Báquer, que sabemos que no utilizan esos derechos y además son empresas extranjeras? Van a tener que decir por qué tienen todo el río Báquer. Si no tienen forma de poder argumentar eso, las y los pequeños agricultores de la región de Aysén, los campesinos y las campesinas, quienes viven, habitan y requieren esa agua, van a tener disposición para ello. Una cosa importante, y para esto voy a tomar mi celular, no porque esté mirando un torpedo, sino porque además les paso el dato, existe una app que se llama Descubre la nueva Constitución, donde uno puede ir viendo todas las normas. Hay una norma que es la norma de disposición transitoria. ¿Qué significa eso? Todos sabemos que el tránsito es que uno parte en un punto y llega a otro punto. La norma transitoria lo que dice es cómo pasamos de lo que tenemos ahora a lo que propone la nueva Constitución. Y hay varias normas respecto de agua, pero hay una en específico que es la 36ª, que dice que la redistribución no se va a aplicar a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. En el fondo, lo que es aquí y lo que hace la nueva Constitución es redistribuir para quienes necesitan. Ese es el objetivo y por tanto, ¿cómo va a afectar esto a las pequeñas comunidades? Las va a afectar positivamente, porque aquellos quienes hoy no pueden solicitar agua, por ejemplo, lo que pasa en el río Mañigual es que la gente viviendo al lado no puede solicitar porque los derechos ya están otorgados, reitero, además otorgados a gente que no vive en el territorio y que no usufructa de ellos, hoy de ser aprobada la propuesta constitucional, pueden solicitar y evidentemente esos derechos van a ser concedidos en el entendido que viven y circundan este espacio y además se reconoce el derecho humano al agua, así como también se habla de ruralidad de la propuesta constitucional y de seguridad alimentaria. O sea, se reconoce además el valor que tienen pequeños agricultores, campesinas y campesinos que no han sido mencionados jamás antes en una propuesta constitucional, como productores locales para poder generar, dinamizar la economía local y se entiende el valor de los bienes y servicios rurales como elementos que el Estado no solamente tiene que fomentar, sino que tiene que facilitar que eso suceda. Por tanto, les va a afectar, por cierto que sí, pero de manera positiva para poder tener acceso a este derecho humano, pero además para favorecer la economía local y para poder dinamizar también la producción local. Claro, Yarela, justamente en el último tema que tú conversabas sobre esta economía local, en el tema de la distribución de las aguas, de esta nueva Agencia Nacional de Agua, que por lo demás tiene bastantes atribuciones, ¿qué significan estos cambios dentro de la actividad económica de los pequeños y medianos agricultores? Ahora estoy buscando en mi aplicación. Es maravillosa la aplicación. Oye, a propósito, yo también la estoy utilizando y es súper educativa, esclarecedora y uno va al punto preciso, así que ahí, Yarela, de nuevo puedes dar el nombre de esta aplicación. La aplicación se llama Descubre la nueva Constitución. ¿Y por qué voy a la aplicación? Porque muchas veces en estos diálogos constitucionales la gente habla de lo que cree que dice el texto o lo de lo que interpreta que dice el texto, pero el texto es claro. Y es la norma bajo la cual se van a generar todas las leyes. Y el límite de interpretación es el propio texto y la discusión que se dio en la Convención Constitucional. Entonces, asociado a economía, primero lo que se hace es pensar que el Estado tiene que vincularse. El Estado va a tener un rol no solamente de mediador, sino que también de emprendedor. Y esto es trascendental, porque hasta ahora la economía se rige bajo los principios de que se regula sola. Y todos sabemos cómo se regulan. En el fondo yo vendo un pan a 100, el otro lo vende a 110 y ahí conversamos y lo podemos subir a 200 y el otro a 210. Y eso evidentemente nos perjudica a nosotros y nosotras. Entonces además hay normas anticolusión, hay normas también asociadas a que no pueden existir monopolios. El Estado tiene que garantizar que efectivamente podamos dinamizar la economía en espacios locales, pero además hay algo muy interesante que tiene que ver y se relaciona de manera directa con el Estado regional, con entender que la solución a los problemas pasa desde el espacio local. ¿Y por qué desde lo local? Porque es lo que está más cercano a nosotras, es lo que está más cercano a nosotros también.
Entendiendo eso, se habla de los circuitos cortos de comercialización. Eso significa que en el fondo, si yo produzco papas en el Pollux, de manera prioritaria voy a venderlo dentro de mi espacio, se reconocen las ferias libres, es decir, la Feria de las Quintas, por ejemplo. Ahí se va a entender que es un espacio que dinamiza la economía y va a tener el fomento, por cierto, del Estado para que esto funcione de esa manera, porque la lógica es al revés de lo que ha sucedido ahora, que buscamos todo en el centro. El 80% de lo que nosotros y nosotras consumimos en la región de Aysén viene de fuera, y nosotros tenemos capacidad para generar eso. Tenemos la experiencia de Chile Chico, que además exportan perfectamente esos productos, podemos ponerlos a disposición sin limitar, por cierto, la exportación extranjera, pero podemos generar esa dinamización local, así como también la soberanía alimentaria. En ese sentido, económicamente, el Estado ingresa a regular para que no tengamos los casos de los pollos, ni del papel higiénico, ni todas estas colusiones que hemos vivido históricamente, pero además para favorecer la producción rural. Se dice que los bienes y servicios rurales también son preferentes para el Estado. Por tanto, reitero que afecta positivamente a quienes tienen pequeñas producciones. Eso ayuda a favorecer la estabilidad también dentro del territorio, para no depender de manera constante de que si hay una conexión de la barcaza, que si llegan o no llegan los productos a tal momento, y se asocia también a los derechos fundamentales que tiene esta propuesta constitucional asociada al derecho a la alimentación, que no es cualquier derecho como a simplemente alimentarnos, sino que también tiene que ser pertinente, tiene que ser una alimentación sana, tiene que ser una alimentación saludable, y esto por supuesto que favorece también a las recolectoras, recolectores, por ejemplo, de Villa Ortega, o a las y los pescadores artesanales de la región de Aysén, así como también a los mariscadores de orilla. O sea, en el fondo es un entramado, es una idea sistémica de cómo vamos a generar distintos movimientos económicos que nos permitan generar más trabajo, favorecer la economía local y satisfacer nuestras necesidades. Claro, con respecto a la soberanía alimentaria que tú mencionabas, que habla sobre que el Estado debe promover la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen este derecho a una alimentación sana, etcétera, alimentos también en sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan entender básicamente qué es lo que dice el artículo 54 con respecto a la soberanía alimentaria, cómo se traduce en palabras simples a lo que puede realizar alguna persona aquí en la región de Aysén. Mira, este artículo tiene 4 incisos. Un inciso es un párrafo. Pero en términos jurídicos, las abogadas y los abogados les gusta decirle inciso. Hay otras experiencias internacionales donde le dicen párrafo, pero lo dejo claro porque cuando uno dice el inciso primero, muchas veces genera ruido. Y justamente el primer inciso lo que habla es del deber del Estado. El Estado tiene que asegurar, y lo dice textual, la soberanía y seguridad alimentaria, y como tú mencionabas, promueve la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación. Y aquí hacen el enlace con otro derecho que está consagrado, que es el derecho a la alimentación que mencionaba anteriormente. Ahora, también habla acá, y se relaciona con economía, con el comercio justo. Es decir, cuánto cuesta un producto, cuál es el valor, ¿cierto? Para que quien vende también tenga ganancias, pero sin que eso involucre el lucro, que tenemos experiencias catastróficas asociadas a ellos, como el lucro en salud, el lucro en educación, y podríamos seguir enumerando, pero además con sistemas ecológicamente responsables. Eso significa en términos concretos la producción local, entendiendo por supuesto que la industria también se va tecnologizando, que hay mecanismos para generar economías que nos permitan que sea ecológicamente sustentable, es decir, que no agotemos los recursos, o en este caso que no agotemos los bienes comunes naturales, para poder pensar también en el bienestar de las futuras generaciones. Por otra parte, dice que fomenta la producción agropecuaria ecológicamente sustentable. En términos concretos, eso significa que los productores y productoras de alimentos de la región de Aysén además están resguardados por la nueva Constitución, porque nosotros sabemos que las prácticas que se realizan en esta región suelen ser ecológicamente sustentables, porque sabemos que no podemos acabar también justamente con el círculo que nos permite seguir coexistiendo. El tercer inciso, este es bien interesante porque dice que reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal.
y además la reconoce como actividades fundamentales en la producción de alimentos. Todos estos elementos no han sido nunca considerados en una propuesta constitucional, y esto es importante porque la Constitución lo que hace es establecer las bases, los principios, pero también el piso mínimo. Es decir, desde aquí hacia arriba se podrían generar modificaciones, porque el capítulo de derechos fundamentales habla de que se va a generar progresividad, pero también no se va a generar regresión. Es decir, si esto se aprueba, no van a poder o no se podría, ¿cierto?, a menos que se realice una reforma constitucional, que en el caso de poder realizarse en la Cámara de Diputadas y Diputados requiere el plebiscito de la ciudadanía, no se podría eliminar, por ejemplo, la idea de recolección o de pesca artesanal. Y por otra parte, se dice que se promueve el patrimonio culinario y gastronómico del país. Por tanto, si nosotros somos merluceros, tenemos erizos también y tuvimos ahí un conflicto hace poco, evidentemente podemos desarrollar ese valor generando productos locales asociados a lo culinario, pero además fomentar esta producción, dinamizar la economía local. Por lo tanto, son muy buenas noticias para la región de Aysén, entendiendo que nosotros dependemos también de una cadena de valor que está mucho más afuera de nuestro territorio, y eso dificulta también nuestro acceso a los productos y a los bienes y servicios. Claro, y Arely, ¿y cuál es el rol que cumpliría esta especie de Estado regional también que se propone en esta nueva Constitución? ¿Cómo sería la participación ciudadana? Sé que lo hemos hablado también en otras instancias, pero creo que es súper necesario que las personas que hoy día nos están escuchando, nos están viendo, sepan que esta nueva Constitución también nos da más poder a la ciudadanía para tomar decisiones en términos locales y ya no tan centralizadas. Entonces, ¿cuál es el rol de este Estado regional frente a estas materias? A mí el Estado regional es una cosa que me encanta. Realmente me encanta porque nosotros tenemos dificultades que, por cierto, no son exclusivas nuestras, pero además tenemos características climáticas, geográficas, dificultades de acceso, entre otras, que dificultan nuestra provisión de servicios, pero también el acceso a la garantía de los derechos fundamentales. Y eso es grave, porque en el fondo también eso nos afecta en situaciones tan complejas como entre la vida y la muerte, por no poder acceder a salud, por ejemplo. Pero también en cosas muy cotidianas como no poder tener verduras, por ejemplo, y eso también afecta de manera directa a nuestra salud, como al bienestar integral. Dicho esto, la idea del Estado regional lo que hace es seguir con un Estado unitario, pero a diferencia de lo que existe hoy, que es un Estado unitario centralizado, la propuesta de Estado regional es unitario, pero regional. Entonces, lo que se dice es que la forma en que tiene el Estado es partir desde lo local, desde lo más abajo, y eso significa que se constitucionalizaron, por ejemplo, las juntas vecinales, para poder desde ahí empezar a tomar las decisiones. Así se dice que existen entidades territoriales. Entidades territoriales en el fondo es la región, es la comuna, pero es importante también manejar el lenguaje de la nueva Constitución. La región autónoma, la comuna autónoma, las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales. Todas ellas se relacionan en planos de solidaridad, para que comunas que tienen mayor número de habitantes, evidentemente van a tener más recursos, pero no por ello aquellas comunas que son más pequeñas y que tienen menos habitantes van a quedar condenados a la pobreza, por ejemplo. Por tanto, lo que se hace es establecer mecanismos que logren equiparar y que logren generar un Estado solidario y cooperativo. Entonces, la decisión efectivamente pasa desde el plano más local. En la comuna autónoma lo que se hace es que nosotros vamos a tener potestad estatutaria, es decir, nosotros podemos generar nuestras normas, por supuesto, que ya dije que era un solo Estado, dentro del marco nacional, que va a ser común para todos, pero nosotros vamos a poder decidir, por ejemplo, cuáles son las plantas de funcionarios municipales, cómo se van a tomar esas decisiones, porque ahora nosotros no podemos hacer eso. O sea, si nosotros queremos instalar un semáforo, hay que preguntarle a Santiago si podemos poner un semáforo o no. Ese tipo de cosas que uno dice, oye, claro, no es tan complejo todo, bueno, pero afectan nuestra vida diaria. Y esa afectación a nuestra vida diaria hoy se va a poder resolver en la comuna autónoma. Cada comuna va a poder realizar eso, y además si la comuna tiene un interés, por ejemplo, en generar una empresa municipal, lo va a poder hacer. Y si la comuna decide hacer, no sé, plebiscitos, los va a poder hacer. Hoy se hacen consultas.
Entonces, los mecanismos de participación que nosotros tenemos y lo que hace la propuesta constitucional, es decir, tenemos nuestra democracia representativa, donde nosotras elegimos y elegimos representantes, como lo que sucede hoy, pero además una democracia participativa y deliberativa. Y ahí hay mecanismos de incidencia y mecanismos vinculantes. La diferencia entre un mecanismo incidente y uno vinculante es que el incidente toma tu opinión y la hace conversar con la opinión, por ejemplo, de las autoridades o tu representante. Entonces, si nosotros decimos que hay que hacer A y el representante dice que hay que hacer C, se conversa y lo lógico sería llegar a un punto medio de consenso. Claro, y Arela, con respecto a lo que tú mencionas, que son decisiones y conversaciones que se pueden tomar a nivel local, comunal. En este caso, por ejemplo, la persona encargada de convocar a estas, más que consultas, sino a esta participación ciudadana frente a la toma de decisiones sería un alcalde, una alcaldesa, o cómo también, ¿quién es la persona en realidad que convoca a estos espacios? Mira, ahí es interesante porque hay un artículo que es el específico del estatuto regional. El estatuto regional, que en el fondo nos va a albergar a todos y a todas, por supuesto, es un proyecto que desarrolla, en este caso, la gobernadora. Pero ella no puede desarrollar el proyecto sola. Tiene que en ese proyecto haber considerado ya la participación de todas las comunas de manera incidente. Mínimo y de manera vinculante, es decir, que lo que dijimos es lo que se hace. Luego, lo que hace con ese proyecto es enviarlo a lo que hoy son los CORE, que en ese momento se llamarían Asamblea Regional y que van a tener mayores competencias, mayores facultades, no solamente para fiscalizar, sino que también, por ejemplo, para generar proyectos de ley que vayan en directo beneficio de su territorio. Entonces, en esa conversación se define el estatuto y lo mismo sucede respecto del municipio, o sea, es la figura de la alcaldía, en este caso pensando en Coyhaique, sería el alcalde quien habla con el consejo municipal, pero que, reitero, ya consideró de manera vinculante la decisión de la comunidad para definir el estatuto. Por tanto, tenemos el marco general, pero la forma en que vamos a llevar a cabo toda esa implementación es una decisión local. Y es una decisión local porque tenemos que responder a las demandas locales para también desconcentrar las decisiones y también lograr pronta solución a nuestros problemas. Claro, y desde el otro lado, esa participación ciudadana, ¿quiénes estarían convocados? ¿Las juntas de vecinos, organizaciones deportivas, organizaciones sociales, partidos políticos? ¿Una persona natural podría participar también de esta toma de decisiones? Sé que todo esto tiene que estar regulado, obviamente, pero ¿a quién se le llama a participar ciudadanamente de las decisiones locales? La verdad es que todos ellos, puede ser personas naturales, puede ser por organizaciones, la forma en que se va a definir también tiene que ver con una tarea que van a tener que cumplir nuestras diputadas y nuestros diputados. Ellos van a ser los que van a definir quiénes participan finalmente. Pero también existe algo que se llama Asamblea Regional y la Asamblea Comunal. Y en este entran los grupos que son las organizaciones civiles. Y ahí puede ser el club deportivo, la asociación gremial X, en el fondo representantes de la sociedad civil que puedan también ir insumando estas discusiones. Y por cierto que hay mecanismos donde las personas de manera natural, de manera individual, si no estoy asociado a nada, también puedo participar. Si no, estaría yendo como contra los derechos que nosotros mismos hemos establecido en la propuesta constitucional asociada a la participación. Claro, harta democracia, harta participación ciudadana dentro del texto, dentro de la propuesta de esta nueva Constitución. Y bueno, antes de terminar el programa, puedes sacar tu torpedo porque sé que son muchas las actividades que hay que anunciar. Para que no se nos quede ninguna fuera del tintero, se vienen diversas actividades durante la semana, ya son los últimos días de campaña de cara a la elección del 4 de septiembre, que además es una elección con voto obligatorio. Así que, Yarela, cuéntanos cuáles son las actividades que va a realizar, por ejemplo, el comando Aprueba Aysén. Mira, estoy justo en eso. Hay muchas actividades, o sea, tienen que saber que todos los días van a haber una cuadrilla de voluntarias y voluntarios que están tratando de recorrer todas las comunas, principalmente están fuertemente activados en Aysén, en Coyhaique, pero las otras comunas, por supuesto que, por favor, adelante, actívense, esto es popular, es comunitario, hay que poder realizarlo y
este día, sábado, a las 18 horas, hay una peña por el apruebo. Esta peña la organiza el Comando Autoconvocado de Movimientos Sociales por el Apruebo y es en el Sindicato de la Construcción. Va a existir una visita también la próxima semana a Guaitecas, por confirmar, porque ustedes saben que uno propone y la Patagonia dispone. Hay también una cicletada por el apruebo en Coyhaique el sábado 27 y también hay una actividad, una cicletada en Puerto Aysén. Y tenemos visitas. Ya tuvimos la visita del ex convencional Benito Baranda, quien vino a darnos apoyo también en la región de Aysén, y vamos a tener la visita del ex convencional Daniel Stingo desde el 28 al 30 en la región de Aysén. Y reitero, o sea, abran la puerta, pregunten, conversen, va a haber gente volanteando, van a encontrar gente en los distintos puntos, sábados, domingos principalmente, para que puedan hacer todas las consultas. Pero así es, todas las actividades las pueden encontrar a través de las redes sociales de Apruebo por Aysén. Y ya nos despedimos del espacio del día de hoy. Agradecemos también la invitación de Radio Coyhaique Online.cl. Y la próxima semana vamos a también tener a otros invitados donde vamos a estar conversando sobre otras propuestas de esta nueva constitución que hay que votar el 4 de septiembre. Y Arela, antes de despedirnos, un mensaje de la importancia de ir a votar, de votar con conocimiento, con información, no caer obviamente en las mentiras que hemos visto últimamente, los últimos meses. ¿Cuál es el llamado también que le haces a los habitantes de la región de Aysén? Bueno, primero contarles las buenas nuevas. Esta constitución nos ayuda a la región de Aysén de manera directa, no solamente por la idea del Estado regional y por la profundización democrática, que por supuesto ayuda a todo Chile, sino que también porque hay normas, por ejemplo, específicas asociadas a territorios especiales en su inciso segundo o párrafo segundo, donde nos da la posibilidad de, por ejemplo, nosotras y nosotros como ciudadanos, de ser aprobada la nueva constitución, por cierto, decir que queremos ser un territorio especial, si es que efectivamente así lo quisiera hacer la región de Aysén. Tenemos margen para poder hacerlo, un margen que no hemos tenido antes. Hay normas específicas de conectividad, no solamente conectividad terrestre, sabemos las dificultades que tenemos asociadas, sino que también conectividad digital, como derecho, el acceso a la información. Tenemos normas también asociadas, por ejemplo, a territorios de difícil acceso, a territorios extremos, territorios rurales. Existe el reconocimiento, ya lo mencionábamos, de campesinas, campesinos, pescadores, recolectores. La verdad es que es una constitución que no solamente nos visibiliza, nos empodera, nos da herramientas para habilitar soluciones y a todas aquellas y aquellos que están indecisos, que hay un artículo o hay una materia que no les gusta, que les llama la atención. Déjenme contarles que hay 388 normas. Si hiciésemos una constitución para cada uno de nosotros sería bien complejo. Lo que nosotros hicimos acá fue generar un consenso de un pacto social que nos permita habilitar formas políticas para solucionar nuestros conflictos, maneras institucionales, porque esa es la forma. Nosotros lo que proponemos acá es profundización democrática, para que nosotros tengamos la voz, tengamos la decisión también. Y eso por supuesto que requiere no solamente una ciudadanía empoderada, sino que una ciudadanía crítica, que pueda también revisar la información, que pueda saber desde dónde proviene, emitir un juicio asociado, y por eso nosotras estamos haciendo esto de tratar de informarles respecto de cuál es la propuesta constitucional, para que también sepan que hay buenas noticias para la región de Aysén. Así que bienvenidas y bienvenidos a informarse de la nueva constitución. Existe algo que se llama Guía Práctica Constitucional, la pueden encontrar en Google, que en el fondo es como un resumen de los pilares de la nueva constitución. También está la propuesta para ser descargada, y ya les contaba de la app, de la aplicación, la pueden escuchar también, y por supuesto que siempre se pueden acercar a las redes sociales si tienen preguntas específicas para que las podamos responder. Muchas gracias, Yarela, por estar presentes el día de hoy. Sin duda es muy importante que las personas tengan un voto informado sobre lo que dice esta nueva propuesta, de la nueva constitución. Ahí está correcta la frase. Así que nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana por este mismo espacio. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Radio Coyhaique Online.cl y a través de todas sus plataformas, obviamente, donde ustedes nos pueden escuchar y ver. Así que nos despedimos y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Canal 4. Seguro te pasó.